Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya. Dele la mano al que está a su lado y dígale: yo nací con propósito de Dios. Aleluya. Todos los que nacieron con propósito de Dios tienen que declarar esta palabra. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te hemos dado la gloria y la honra, Señor, que tú te mereces, Padre. Hoy tu pueblo, Señor, te ha dado adoración, Padre. Ahora tu pueblo se prepara para recibir la palabra, Señor, de esta tarde, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que usted sea usando mi vida, Señor, como ese instrumento de poder en sus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca, de mis labios, Señor, de mi lengua. Que tú seas hablando y ministrando, Señor, a cada vida y a cada corazón, Señor, aún en aquel que venga de visita, Padre. Que tú seas cambiando, transformando, Señor, los pensamientos, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias, y que cuando yo esté predicando tu palabra, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, sea siendo desbaratada y quebrantada, poderoso Dios. Porque hoy, Señor, vamos a recibir algo glorioso de parte del cielo, Padre, que tú has preparado para esta tarde, Señor, para tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, amén. Es un privilegio estar en la casa del Señor cada vez que somos citados, amén, somos congregados en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la casa de Dios con un mismo propósito, y es el buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted le dijo a su hermano: yo nací con propósito de Dios. Amén. Dios, hermanos, nos ha diseñado a cada uno de nosotros con un propósito eterno. Amén. Cada uno de nosotros no nació por casualidad, no nació porque a ver qué pasaba, no, sino porque Dios, desde antes, que dice la palabra del Señor, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Él ya conocía a cada ser humano que había de nacer y que ha de nacer todavía. Él ya lo conoce, porque cada uno de nosotros estaba dentro de sus planes. Cada uno de nosotros, hermanos, está dentro de los planes de Dios. Hay gente que piensa que Dios se ha olvidado de ellas. Hay gente que piensa que Dios tal vez no lo tenía en sus planes, o que por qué nació. No, sino que Dios siempre tiene un propósito para cada ser humano. Pero ese propósito viene a ser descubierto en la vida de esa persona cuando es alumbrada por Cristo. Porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, hermanos, cuando estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, nosotros no conocíamos que Dios tenía un propósito con nuestra vida. No podíamos saber que estábamos en los planes de Dios. Y cuando nosotros entendemos que cuando estamos en los planes de Dios, es que Dios ha preparado algo especial para cada uno de nosotros.
Si Dios te tiene en sus planes es porque Él ha escrito algo glorioso para tu vida, para tu familia, para cada uno de nosotros. Amén. Pero decía yo que nosotros conocemos ese propósito cuando venimos a Cristo. Hay gente que dice, es que yo no conozco el propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo no vas a conocer el propósito si cuando Cristo te salvó, te lavó, te perdonó, Él te limpió para que tú le adoraras, para que tú exaltaras su nombre? No sé si usted vino despierto hoy, hermano. Hoy hemos venido con un propósito, así como Dios tiene un propósito con usted, usted tiene un propósito para estar en la casa del Señor, y es adorar su santo nombre. Es decir, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Por qué? Porque a usted no se le imparte una palabra de cualquier libro secular, sino es la palabra que Dios mismo inspiró a los hombres para que fuera revelada al mundo entero y pudieran recibir a ese Jesús que muchos hasta el día de hoy no conocen. Y la gente que no conoce que Dios tiene un propósito para su vida, están allá afuera. Porque nadie que ha conocido a Cristo puede decir, es que yo no conozco el propósito de Dios. Porque Dios nos creó con un propósito especial. Y en el camino, cuando Dios nos va enseñando, nos va dando forma, nos va diciendo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer allá, no tienes que hacer acá, porque así se conforta un hijo mío. Ahí en esa formación el Señor nos va moldeando, nos va limpiando y nos va enseñando y nos va diciendo, mira, yo te traje del mundo para que tú conozcas el verdadero propósito por el cual yo te hice nacer. En el camino el Señor nos va enseñando, nos va revelando cosas. ¿Para qué? Para que podamos ser esos hijos que Dios quiere que nosotros seamos. Hijos que no caminan como comúnmente hay muchos cristianos que caminan diciendo, es que yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero no ve poder manifestado en su vida. No ve milagros manifestados en su casa, en su familia. Cuéntalo de otras personas, pero en tu casa, ¿qué ha pasado? En tu vida, ¿qué ha hecho Dios? Por eso es necesario que entendamos que Dios nos creó con un propósito especial. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos rescata del mundo y nos enseña que fuimos creados y nacimos con un propósito especial, Dios nos acepta como sus hijos. Y Él se convierte en nuestra vida en ese Padre por excelencia. En ese Padre que nos guía, en ese Padre que nos enseña el amor verdadero, en ese Padre que nos enseña que nosotros no fuimos creados para perdición, sino para salvación de vida eterna. Fuimos creados para nosotros un día poder llegar delante del trono de Dios y decir, Señor, valió la pena pagar el precio. Porque entendí mi propósito en la tierra, porque entendí la razón por la que tú me creaste. ¿Cuánta gente anda perdida, vacía, sin esperanza? Porque no ha conocido que tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Así como Dios planificó el nacimiento de cada uno de nosotros, hermanos, asimismo Dios planificó el nacimiento de un hombre que no tenía que estar supuesto a nacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como acabamos de leer en el libro de los Jueces, que Dios tuvo que enviar a un ángel para enviarle una palabra a una mujer estéril y decirle, vas a concebir un hijo. Pero ese hijo no va a ser un hijo cualquiera, sino va a ser un hijo que va a ser consagrado a Dios. Entonces, cuando Dios nos crea y entendemos el propósito, Él quiere que entendamos que no somos cualquiera.
Diga al que está a su lado: yo no soy como cualquiera. Dios envía esta palabra y le dice a la mujer de Manoa. La Biblia no registra, hermanos, cómo se llamaba, es la madre de Sansón. Dios no registra el nombre de su madre, pero sí registra cómo este acontecimiento de Dios llega a sus vidas. Amén. Como en un momento, hermanos, de crisis, la escritura comienza diciendo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos, la gente estaba cometiendo pecado, haciendo lo malo ante Dios? Y tal pareciera que no se daban cuenta. Y cuando yo leía 40 años, yo decía: Señor, es demasiado tiempo. Pero asimismo hay gente hoy en día que pasa tanto tiempo metido en el pecado y pareciera que no se da cuenta. Ha perdido el temor, ha perdido la revelación de Cristo que lo puede salvar. 40 años, hermanos. ¿Cuánta gente metida en el evangelio por tantos años, pero pareciera que está ciega espiritualmente? ¿Por qué? Porque una y otra vez vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Dios en su misericordia siempre tiene que levantar a alguien para libertar a su pueblo, para libertar a sus hijos. Amén. Y dice la palabra del Señor que mientras el pueblo estaba pecando, estaba haciendo lo malo, dice la palabra: y le entregó, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. Así pasa cuando la gente se empeña en hacer lo malo, hermanos. Viene Jehová y los entrega en manos del diablo. Que el Señor los reprenda. Viene y los entrega. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren, no se retractan de sus malos hechos. Y es como si Dios agarrara y se cruzara de brazos y dijera: hasta que tú quieras, hasta que tú te arrepientas, hasta que te canses de que el diablo te esté zarandeando de aquí para allá, hasta que tú te rindas a mis pies, entonces vas a ver la luz del día, entonces vas a conocer que yo soy Dios. Y eso es lo que pasa cuando alguien se aleja de la presencia de Dios. Dios los entrega y dice: hasta que esa persona se rinda. Y son entregados, dice, el pueblo de Israel fue entregado en manos de los filisteos por 40 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Y pareciera que el pueblo no quería ser libre de su opresión. Pareciera que le gustaba andar en el pecado. Pero gloria a Dios por los que hemos sido lavados por su sangre preciosa. Y hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Amén. Dios envía al ángel de Jehová. Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Cuando el ángel se le presenta, era el ángel de Jehová el que viene y le da esta palabra a esa mujer. Pero dice la palabra que su marido no estaba con ella. Y viene la mujer y le dice a su marido: fíjate que se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a concebir y que iba a dar a luz, aunque yo era estéril, pero yo iba a dar a luz un hijo, y que ese hijo iba a ser nazareo. Entonces Manoa dijo: bueno, si eso es verdad, yo voy a orar a Dios para que ese ángel se nos vuelva a aparecer y nos diga qué es lo que tenemos que hacer con la crianza de ese hijo que Dios nos ha de enviar.
No habían tenido hijos, hermano. Y lo primero que se le ocurre a Manoa es decir, tengo que preguntarle cómo va a ser la crianza de este hijo que Dios me va a entregar. Y dice la palabra que él oró a Dios para que el ángel viniera otra vez. Y usted sabe que cuando usted ora a Dios y le pide algo, Dios le responde. Y el ángel de Jehová vino nuevamente y se presentó a la mujer otra vez. Dice que ella andaba en el campo, pero ella corrió y le habló a su marido y le dijo, otra vez ha venido el ángel, vamos para que tú lo veas y te diga lo que él me ha dicho. Entonces dice que ellos corrieron y fueron y hablaron con el ángel. En el versículo 6 del capítulo 13 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Todos los que conocemos la historia de Sansón, cómo se desenvuelve su vida, hermanos, Dios había lanzado una palabra y dijo, será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, Señor, aunque tú ya conocías que Sansón te iba a fallar, tú pactaste una palabra y dijiste, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, él será nazareo. Y la palabra nazareo, hermanos, viene de del hebreo, Nazir, que significa separado, consagrado. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de ser nazareo, está hablando de que ese hombre, ese niño iba a ser consagrado, separado para Dios. Amén. 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Nos adelantamos un poquito en el capítulo 12, en el versículo 12, dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, cuando vino el ángel, le dijo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Amén. Entonces, cuando Dios manda que el niño iba a ser nazareo, iba a ser separado, iba a ser consagrado para Dios. Cuando el Señor dice que iba a ser nazareo, Él agarra y dice, este niño no va a beber vino ni sidra. Este niño no le vas a cortar el cabello, porque navaja no pasará sobre su cabeza. En aquel tiempo, hermanos, no cortarse el cabello era representación de consagración, de santidad. Cuando un hombre hacía votos de nazareo ante Dios, ese hombre
se guardaba para Dios, amén. Ese hombre no podía tomar vino ni sidra, no podía comer cosa inmunda y tampoco se podía cortar el cabello, porque eso representaba que ese hombre se estaba consagrando a Dios. Y cuando el Señor da esta orden, dice la palabra de Dios que desde el vientre de su madre, la madre no debía beber ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Dios empezó a poner restricciones a un hijo que iba a ser consagrado para él. Y a mí me llamaba la atención cuando Manoah preguntaba al ángel qué nosotros debemos de hacer como padres, cómo tiene que ser la crianza de ese hijo que Dios nos va a entregar, ¿cómo? Y a veces hay muchos padres hoy en día que le dicen: Señor, es que cómo tengo que criar a mi hijo, es que él no quiere, es que cómo le hago, Señor. Usted no va a esperar a que se le aparezca un ángel para que le diga cómo le tiene que hacer, porque en sus manos usted tiene una palabra que le da la dirección de usted cómo tiene que dirigir a sus hijos. Ay, no hay papás. Hay un proverbio en la Biblia que dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella, no se pierda, no se vaya para otro lado, conozca la verdadera verdad que lleva a Cristo. Y cuando yo miro eso, de que Manoah pregunta: ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo tengo que criar a un hijo que tiene propósito de Dios? Yo no sé si usted tiene hijos que tienen propósito de Dios. ¿Cómo usted tiene que criar a un hijo que tiene propósito? Porque todos los jóvenes que están aquí tienen propósito de Dios. Son hijos de padres cristianos. Y esos padres cristianos tienen que darle una crianza conforme a la palabra de Dios, porque así se cría un hijo que tiene propósito. Ay, como que no le gustó. Así es como se cría un hijo que tiene propósito de Dios, conforme a la Biblia, conforme a la palabra. Pero hoy en día a veces los padres quieren tener al contentillo a los hijos. Es que no quiere ir al templo, hermana. ¿Cómo no quiere venir al templo, hermano? Si usted es el papá, usted es la mamá, usted tiene la autoridad. Y mientras el hijo viva bajo el mismo techo que usted, el hijo obediente tiene que someterse a las normas de la casa. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen reglas, tienen normas? En su casa tiene que haber normas, amén. En su casa tiene que haber reglas. Aquí no se habla de esta manera. Aquí no se hace esto. Aquí no se hace allá, no se hace acá, no se hace por allá. Porque aquí somos cristianos. A veces es triste mirar, hermanos, cómo es que los padres ceden ante las peticiones de sus hijos. ¿Por qué? Es que si no lo dejo ir, se enoja. Y viera de ver cómo se pone. No queremos ver cómo se pone. Sí, porque hay hijos que mandan más en la casa que los mismos padres. Y es triste. Y por eso hoy yo le estoy hablando acerca de los hijos que tienen propósito de Dios. No son hijos rebeldes, no son hijos desobedientes. Los jóvenes tienen que decir amén. Los hijos con propósito de Dios
se acatan a las responsabilidades que tienen en su casa. Se someten a la autoridad que tienen en su casa, que es su madre y su padre. Porque no podemos decir amar a Dios, pero en casa soy desobediente a mi madre, soy desobediente a mi padre, que me manda a hacer algo y no quiero, porque es más grande la flojera que trae encima. Pues eso también es pecado. Dele la mano al que está a su lado. Eso también es pecado. Sacúdete la flojera. Amén. Cuando Dios, hermanos, cuando el ángel le da instrucciones a la madre que va a tener al hijo, le dice claramente qué es lo que no tiene que hacer. Y eso mismo tenía que enseñar al hijo en cuanto él creciera. Ella tenía que decirle: mira, Dios dio una orden del cielo que tú ibas a ser consagrado para Él. Tú eres separado desde tu nacimiento para Él. Tú no tienes que agarrar. ¿Por qué? Porque hay madres que hablan con sus hijos. Y yo me puedo imaginar a esa madre hablando con Sansón, diciéndole: mira hijo, Dios nos dio esta instrucción. Tú no estabas supuesto a nacer, pero Dios hizo un milagro en mi vientre para que tú nacieras. Y como tú eres un milagro bajo el propósito de Dios, tú tienes que entender que Dios dio instrucciones claras de lo que tú no tienes que hacer, porque tú eres un consagrado. ¿Dónde están los consagrados? Porque tú eres un hijo separado para el uso exclusivo de Dios. Y como tú eres un hijo separado, dijo el Señor que tú no tienes que tomar vino ni sidra, ni ninguna cosa inmunda va a entrar por tu boca. Y te voy a decir algo, que esto nunca se lo tienes que decir a nadie. Dijo el Señor que ninguna navaja tenía que pasar por tu cabeza, porque esa es la señal de tu consagración a Dios. Y a veces quieren de alguna manera a veces los cristianos de este tiempo, ¿verdad? Vamos a decir los cristianos actualizados, dicen: no, es que Dios solamente mira el corazón. Como en la Biblia los hombres andaban de greña suelta, pero es que ellos hacían un voto nazareo a Dios, un voto de consagración. Ahora nosotros no vivimos bajo esas leyes, sino que ahora nosotros vivimos bajo lo que dice la palabra. Y la palabra no dice que los hombres no se tienen que cortar el cabello. Al contrario, los jovencitos tienen que andar presentables. Amén. ¿Por qué? Porque el cabello, dice la palabra que es el velo de la mujer. Amén. Entonces, ese cabello largo no es necesario para los varones. Y solamente un paréntesis, cuando Dios da estas instrucciones, podemos entender que cuando Dios separa a alguien para su propósito, para sus planes, ese hombre, esa mujer, ese joven tiene que aceptar los no de Dios. Tiene que aceptar los no de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted sabía eso, hermanos. Porque el que tiene propósito de Dios está ligado a que el Señor recurrentemente y frecuentemente le esté diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, no hables así, no digas allá, abstente, mantente, mejor no lo hagas. Todo el tiempo estamos bajo esas restricciones, no porque las impongan en
en la iglesia, sino porque son no de Dios. No que no, a veces piensan los jóvenes, es que ahí en la iglesia donde vamos nos prohíben muchas cosas. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? No, pues si en otras iglesias donde yo tengo amigos cristianos que van a otras iglesias y no son tan exigentes como en la iglesia en la que yo voy. No prohíben tantas cosas. Ay, si el pastor nos dejara. Ay, si el pastor permitiera, aunque sea tantito. ¿Cuántos jóvenes han dicho de esa manera? Y cuando los jóvenes empiezan a mirar cómo otros cristianos andan muy sueltos, andan muy mal vestidos, pero son cristianos. No, es que yo me he visto bien solamente cuando voy para la iglesia, pero cuando yo ando afuera, me he visto como yo quiero, porque a mí el pastor no me manda. Acuérdese que cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios y Él es nuestro Padre, Dios viene y nos pone un Padre espiritual, al cual también nosotros nos sometemos. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para dirigir también nuestra vida. Entonces, los que tienen propósito de Dios tienen que saber que los no de Dios no son prohibiciones. Ay, es que ¿por qué prohíben tanto? Es que ¿por qué lo otro? Cuando Dios te dice no. Mamá, es que usted sabe, en el día del estudiante, es que mis amigos van a ir a una tardeada. Yo no voy a bailar ni voy a hacer otra cosa, nada más voy a estar ahí viendo. Y la mamá viene y le dice, no vas. Ay, pero ¿por qué si no voy a hacer nada? No vas. Pero pues si también mi fulano va y es cristiano, pero tú no eres como ellos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un nazareo que se guarda, que ha sido separado para consagración de Dios. Entonces podemos entender que los no de Dios no son prohibiciones. Los no de Dios a nuestra vida es una protección en la cual Dios está protegiendo el propósito que Dios depositó en tu vida. Ay, Señor, Dios depositó algo especial y el enemigo se empeña en tratar de hacer morir lo que Dios ha depositado en tu vida, porque cada vez que el diablo te mira, él puede darse cuenta que Dios te hizo especial, que tú no eres como los de allá afuera, que tú no eres como fulanito, como sutanita, no, eres separado para Dios. Porque hay una señal en tu frente por medio de una oración de una madre que está orando por ti, por medio de alguien que lanzó una palabra sobre tu vida. Eso es lo que está guardando el propósito de Dios contigo. Ay, pero cuando no entendemos los no de Dios en nuestra vida, nos enojamos. Fíjese que hubo un tiempo cuando era más joven, porque sigo en la flor de la juventud. Cuando era más joven, hermano, usted sabe que cuando los jóvenes cumplen 18, 19 y dicen, es que yo ya puedo trabajar, es que yo ya puedo entrar allá, ya puedo hacer allá, y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Hay muchas cosas que los jóvenes quieren hacer. Y me acuerdo que en esa etapa de mi vida, hermanos, yo había tantas cosas que quería hacer. Y yo le decía, Señor, es que yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero trabajar en esto. Y ya de cuenta como que se me cerraban las puertas por todos lados, hermano. Para mí era algo increíble, porque yo decía, ¿cómo mis demás compañeros ya pudieron entrar allá, y yo nada?
Señor, que tú no me amas. Señor, que tú te olvidas. Pero era Dios protegiendo el propósito. ¿Es malo estudiar? No. ¿Es malo trabajar? No. Pero cuando usted entiende que el no de Dios te protege, ya no está usted a la fuerza, sino que dice: Señor, me rindo. Me rindo porque tú conoces lo que tú has depositado en mi vida. Es que a mí me gusta tanto, yo quiero entrar ahí. Dice: Señor, no. Tú no te tienes por qué mezclar allá. Es que yo quiero ir allá. No. Porque tú has sido consagrado. Porque tú has sido separado. Y aunque usted no tenga la greña larga, usted es un nazareo de Dios. Aleluya. Usted es un nazareo para Dios. Y por eso cuando Dios le dice no a algo, usted no se ponga a llorar ni se enoja. Diga: Señor, por algo tú dices que no. Por algo tú me cerraste esa puerta. Por algo, Señor, no sucedió esto que yo estaba esperando. Por algo. Porque tú me amas demasiado. Cuando el Padre ama, protege. Y Dios como Padre nos protege de tal manera que no nos salgamos del propósito. Sansón, hermanos, sabía que tenía algo de parte de Dios, porque la gente cuando lo veía, no sé, ¿verdad? La Biblia no dice que era musculoso, que era alto, no sé, hermanos, cómo haya sido, pero dice que la gente le preguntaba: oye, Sansón, ¿cómo es que tú puedes ejercer tanta fuerza? ¿Cómo es que tú tienes tanta fuerza inhumana? Pero su madre le había dicho: ese secreto tú no lo tienes que decir a nadie. Sansón, hermanos, a lo largo de su vida él creció, y cuando nosotros leemos la escritura podemos darnos cuenta que Sansón falló muchas veces. Y aún por encima de que falló tantas veces, Dios seguía preservando su propósito con él. Dios seguía ahí, porque él dijo: desde su nacimiento hasta su muerte, él será un nazareo. Y cuando Dios nos marca a nosotros para ser suyos, usted tiene que saber que hasta el día de su muerte usted es del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez mucha gente se va en el camino, pero esa persona va marcada por Dios. Y en algún momento de la vida esa persona tiene que reflexionar. Y muchas veces las personas reflexionan cuando ya están en un lecho, cuando están encamados, cuando ya están para morirse, hermanos. Y qué triste que la persona tiene que llegar hasta ese momento, hasta su último momento de vida, para decirle: Padre, me arrepiento, cuando su vida pudo haber sido diferente. Cuando sus años en la tierra pudieron ser alargados. ¿Por qué? Porque cuando hay un hombre y una mujer que honran a Dios, honrando a su padre y a su madre, sus días les son alargados. Entonces yo quiero decirle a los jóvenes que cuando sus padres les dicen que no a algo, es porque ustedes han sido apartados para Dios. Levanten la mano los apartados para Dios. Los que han sido consagrados, los padres que consagraron a sus hijos para Dios, levanten la mano.
Esos son los que Dios está buscando en este tiempo. Dios nos está haciendo un llamado a los jóvenes de este tiempo, hermanos. Qué difícil es encontrar un joven que se consagre a Dios, ¿o no? Qué difícil es ver a una joven rendida a los pies de Jesús y diciendo: Señor, de aquí no me voy hasta que tú me bendigas. Señor, de aquí no me voy hasta que tú no me des una respuesta. Señor, yo no voy a tomar una decisión hasta que tú no me digas qué es lo que tengo que hacer. Esos son los que tienen propósito de Dios, los que han entendido que tienen un propósito. Y cuando en su caminar muchas veces haya algo, un desdén que lo haga desviarse, Dios siempre va a hacer algo para que tú vuelvas al camino, porque Él sabe lo que tú cargas. Él sabe lo que Dios ha depositado en ti, sobre tu vida. Y Dios no quiere que te pierdas, sino que cumplas el propósito. ¿Cuánta gente trunca el propósito de Dios? Sansón, al revelar el secreto que Dios había dicho que no tenía, no es que no tenía que decirlo, porque el enemigo lo iba a derrotar. Y Sansón vino y dijo: bueno, pues si ya he librado tantas veces. Hay personas que juegan con el pecado, hermanos. Sansón cuántas veces jugó con el pecado, con cuántas mujeres que no debía meterse, se metió. ¿Por qué? Cuando Dios había dicho que no tenía que mezclarse con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Pero a él le gustó una filistea. Y esa filistea lo llevó a su derrota. Esa filistea ella tenía un propósito fijado en su mente, y era entregarle la victoria a los filisteos. Y cuando él agarró y dijo: bueno, dijo Dios que no se me tenía que cortar el cabello, porque cuando se me cortara el cabello, mi fuerza se iba a ir de mí. Y no es que la fuerza radicara en el cabello, hermanos, sino que el cabello era la representación de su consagración a Dios, y nadie tenía por qué tocarla. Y cuando él deliberadamente agarró y expuso lo que no debía decir, entonces vino su derrota. Y cuando vino su derrota, vamos a decir que se truncó el propósito por el cual Dios lo había traído. Pero como Dios había dicho que hasta la muerte. Cuando usted conoce la historia de Sansón, hermanos, dice la palabra de Dios que Sansón, aún estando en esa condición, hermanos, cuando él fue vencido, ¿por qué? Porque reveló lo que Dios no había dicho, lo que Dios le había dicho que no dijera. Y dice que lo raparon, le sacaron los ojos, y al pasar el tiempo, dice la palabra, que le empezó a crecer el cabello. Y sus enemigos que lo hostigaban, hermanos, lo tenían ahí para burlarse de él, para humillarlo. Y a veces pudiéramos decir: ay, es que también él falló, se lo merecía. Pero él, estando en su condición de pecador, él elevó una oración a Dios y le dijo: Señor, por esta última vez
te pido que me devuelvas la fuerza para que toda esta gente sepa que tú eres mi Dios. Dice la palabra que vino la fuerza de Dios, y en esas columnas que lo tenían atado, las desmenuzó como nada. Y todos los que estaban en ese lugar fueron destruidos. Y aún en esa condición, hermanos, Él cumplió con el propósito de Dios en la tierra. Amén. Porque aunque Él murió de esa manera, exaltó el nombre de Dios. Amén. Es importante que podamos entender que como jóvenes de Cristo, nosotros no tenemos que mezclarnos con los jóvenes del mundo o con los jóvenes que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Digan amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo formados por Dios para cumplir el propósito que ha depositado en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos hijos de casa hay en este lugar? Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, de grande lo entendí, hermanos. Mis padres no fueron cristianos, pero por la enseñanza que ellos nos dieron, no voy a decir por mis hermanos, pero yo voy a decir por mí, no nos descarriamos. Porque mi papá pues tenía un carácter imponente, y si él hablaba era porque hazlo rápido, porque no te va a decir tantas veces. Levanten eso que está ahí. Porque era fuerte. Y ya sabíamos. A veces mis hermanos no querían que llegara a la casa, porque si él llegaba a las 6 de la mañana, los levantaba y decía, vamos, levántense chamacos, porque vamos a hacer aseo allá afuera. Y decíamos, pero son las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chaponar, vamos a limpiar, vamos a sacar la basura, vamos a hacer esto. Decía mi mamá, déjalos dormir. No, pues si a nosotros no nos dieron esa enseñanza, si ellos supieran cómo mi padre me trató, si ellos supieran, no, esto no es nada. Y aunque sea con sueño, ahí estaba, arrancando el montecito. ¿Por qué? Porque ciertamente en ese entonces nosotros nos sometíamos por miedo, hermano. ¿Por qué? Porque era de temerle. Amén. Y cuando yo recibo esa enseñanza, a pesar de que mis padres no eran cristianos, en mi mente yo me fundaba una cosa y decía, no, es que yo me tengo que portar bien, porque si no, yo veo cómo les llueve a mis hermanos, yo me voy a portar bien. Y yo me voy a portar bien. Yo voy a llevar las mejores calificaciones. Que decía mi madre, no quiero verte que te andes juntando con muchachitos, porque si yo voy a la escuela y te veo, pobrecita de ti. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué yo no me puedo juntar con mis compañeros? Sí puedes juntarte con tus compañeras, pero con tus compañeros no. ¿Pero por qué? Eso no te lo puedo explicar ahorita, pero no quiero verte. Y yo decía, no, pues yo no me puedo juntar. Hoy en día eso no pasa. ¿Cuántas en la escuela, hermanos? ¿Cuántas chamacas, jóvenes, vemos que se envuelven entre los chamacos y no les importa? Se denigran en sí mismas. Y yo le decía, Señor, qué bueno que aunque
papá y mamá no fueron cristianos en su momento, yo pude crecer en esa formación donde no me perdí, donde no fui una joven alivianada. Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere que nosotros no seamos alivianados en nuestra forma de ser, sino seamos jóvenes que antes de hacer algo tenemos temor de Dios. Podemos entender lo que Dios nos dice, no hagas esto. Y a veces los chamacos dicen, ay, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Y el papá dice, porque el pastor dice. No, no es porque el pastor dice, es porque, a ver, mija, la Biblia dice que si nosotros somos cristianos, la Biblia dice que la mujer se tiene que vestir con pudor y modestia. La Biblia dice que esto, la Biblia dice que de tu boca no saldrá ninguna palabra corrompida. La Biblia dice que tú tienes que adorar a Dios en todo lo que tú eres, en todo tu ser. ¿Por qué? Porque eres una joven consagrada a Dios. Amén. Nosotros como cristianos o como hijos de padres cristianos estamos siendo disciplinados en la palabra para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Sansón, hermanos, fue criado estrictamente en su casa para no ser del montón. Amén. Nosotros no somos jóvenes del montón. Aleluya. Nosotros no somos de los que podemos decir, ay, es que hoy no voy a la iglesia, es que hoy porque hoy no vaya no pasa nada. No, nosotros no somos de los que se pueden dar el lujo de no congregarnos. Somos de los que dicen, es que yo necesito estar en la casa de Dios. Mi alma necesita a Dios. Mi alma necesita estar en la casa de Dios porque algo Dios me quiere hablar. Algo Dios quiere hacer conmigo. Pero no son de los que dicen, ay, es que voy a ir porque si no, no, hermanos. Buscamos a Dios por convicción y no por obligación. Amén. Sansón, hermanos, en el transcurso de su vida, yo digo, ¿por qué Sansón fue tan cabezón? Y en lugar de haber sido Sansón en un momento de su vida, fue Sonsón. ¿Por qué? Porque tomó decisiones que lo llevaron a la derrota. Antes de usted tomar una decisión, tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, papá, ¿esto está bien? Señor, mira lo que está pasando. Mira, la decisión que voy a tomar está bien. Y a veces Dios guarda silencio y dice, tú sabes que no está bien, pero ¿para qué quieres que te diga? Y decimos, es que Dios no me dijo nada, pero no creo que no lo apruebe. Pero es mejor esperar a que el Señor nos responda. Amén. Nosotros tenemos que ser de esa generación que no nos vamos a dejar cortar el cabello. Ay, Señor. Somos de esa generación que no nos vamos a dejar cortar el cabello por el enemigo. Que no vamos a permitir que el enemigo venga a truncar el propósito de Dios en nuestra vida. Estoy hablando para los que tienen propósito de Dios. Dalila era una filistea que vino y engañó a este hombre. Y no quiero decir que lo engañó, sino que él mismo se dejó engañar. Porque él pudo haber reaccionado. Amén. Sansón tenía un propósito de Dios aquí en la tierra y era salvar a Israel de sus enemigos. Podemos ver las hazañas que él hizo. Podemos ver cómo Dios lo usaba en gran fuerza, cómo Dios hacía descender su poder sobre él y hacía quebrantar a sus enemigos. Pero el enemigo buscó de manera sutil cómo engañar, cómo convertirlo en una persona sin poder de Dios.
Pero yo quiero decirle que Dios está llamando a los jóvenes en este tiempo a ser nazareos. No es que te vas a dejar crecer el cabello, joven. No es que vas a hacer lo que se hacía antes, no, sino que tú dices: yo a partir de ahora soy un consagrado para Dios. ¿Me llaman para allá? No, porque yo soy un nazareo de Dios. ¿Me llaman para acá? No, es que yo no tengo por qué mezclarme, es que yo no tengo por qué contaminarme. Yo fui separado para el uso exclusivo de Dios, porque tengo propósito. Porque tengo un propósito que cumplir, amén. A veces nosotros, hermanos, cuando Dios, vuelvo a reiterar, nos dice que no, es porque nos está protegiendo de algo. Cuando Dios, hermanos, de alguna manera es como si Él nos atajara de decir: no le des para allá, no, es que no tienes que entrar allá. En su momento no lo entiendes, pero el Señor te dice: es que no es momento de entender, es momento de que aceptes mi voluntad. Los no de Dios te van a hacer patalear. Es que yo no quiero, es que yo no lo otro, es que acá, es que allá. No, pero es que yo sé los pensamientos que tengo contigo y son muchas más altos de lo que tú te puedes imaginar. Y Dios tiene pensamientos altos con cada joven de este ministerio. Ay, no lo creen. Dios tiene pensamientos altos con los jóvenes de esta congregación, Ministerio Fuente de Vida para las Naciones. ¿Por qué la gente a veces dice: ay, es que tú eres pura iglesia? Soy consagrado. Discúlpame que te moleste con mi consagración, pero soy un separado de Dios. Ay, es que te crees muy cristiana. No es que me creo, es que soy cristiana. Soy una representante de Cristo aquí en la tierra. Y si no te gusta mi forma de guardar mi testimonio, pues vete de aquí. No te necesito en mi vida. Y vas marcando lineamientos en tu vida con la gente que no te debes de juntar. Ay, porque a veces los jóvenes agarran una línea de decir que a veces hay jóvenes que ya ni están aquí. Pues se juntan con los jóvenes que andan por allá. Júntate con los que buscan a Dios. Júntate con los que están en el fuego ardiendo, buscando algo más de Dios. Ese es el equipo, el grupo con el que tú tienes que juntarte. No, yo me voy a por acá porque acá está más relajado. Allá puro iglesia, pero acá está más relajado. No, somos nazareos en las manos de Dios. Somos esos hombres y esas mujeres que Dios escogió para ser su pueblo. Amén. Cuando se es joven, a veces no se entiende eso. Las niñas que son de casa, decía mi mamá, le decía: ¿por qué no puedo ir allá? Es que tú eres una hija de casa y tú no puedes ir para allá. Pero es que mis compañeros van. Tú eres de casa. A ellas o a ellos porque sus padres no les ponen cuidado. Y a pesar de que mi mamá no estaba en tiempo completo, hermanos, Dios nos guardó ahí. Porque cuando Dios tiene propósito, te guarda, te preserva. Y este mensaje va para todos los jóvenes. Los jóvenes a veces están pensando que se les va el tiempo. No se te está yendo el tiempo. Disfruta tu juventud buscando al Señor. Disfruta buscar al Señor cuando estás soltero, cuando eres joven, cuando no tienes ninguna otra responsabilidad. Disfrútalo. Los jóvenes que hoy, a ver, levanten los jóvenes que están solteros. Todos. Los jóvenes que están solteros,
digo yo pues. Los jóvenes que están solteros hoy en esta casa tienen que entender que Dios los está guardando, los está preservando para algo glorioso que Él tiene preparado para ustedes. Ay, no lo creen. Dios los está guardando y los está preservando. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar lo que caiga. Ay, Señor. Porque lo que tú cargas, lo que cada uno de ustedes carga, lo que Dios ha depositado en su vida, no se lo va a dar a ningún diablo. Aleluya. Lo que ustedes cargan no se lo va a dar el Señor a cualquier diablo que se les ponga enfrente y dice: ay, es que tú estás bien bonita, es que tú predicas bien bonito, es que tú cantas muy bien, es que tú le sirves al Señor. Sí, pero Dios no me ha dicho nada. Es que como que tú ya estás en edad. Claro, pero si el Señor no ha dicho nada, mis oídos están abiertos. Y nosotros tenemos que caminar como esos nazareos, no así, sino erguidos, viendo lo que viene al frente, sin distraerte, sin dejar que el diablo te desenfoque como esta Dalila, porque tienes un propósito de Dios. Hay un tesoro en tus manos que Dios ha depositado, pero tú tienes que levantar la mirada al frente y no quedarte solamente aquí. Es que hasta aquí llegué. Es que esto es lo mejor que me ha pasado. Dígale al que está a su lado: despierta. Despierta. Porque Dios te quiere dar lo mejor. Amén. Si Dios te tiene esperando, es porque Dios te está preservando. Tú no naciste para darle rienda suelta a tus emociones. Tú no naciste para eso. Tú naciste para ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Eso. Y diga conmigo: yo lo estoy esperando. Sansón le dio rienda suelta a sus emociones. Y él no había nacido para eso, sino que él había nacido para vencer a los filisteos. Porque la Biblia dice: el niño salvará a Israel. Usted tiene que enseñarle a sus hijos desde que están pequeños cómo es que se tienen que guardar. Amén. Usted tiene que criar a sus hijos enseñándoles la palabra, instruyéndoles en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque un hijo que es malcriado no tiene propósito de Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: los hijos malcriados no tienen propósito de Dios. ¿Sí? Los que son rebeldes y contumaces no tienen propósito de Dios. Porque no pueden escuchar a Dios, no escuchan nada más que lo que Él, ahí se hace lo que ellos digan. Y eso no es así. Entonces nosotros tenemos que entender que los hijos que tienen propósito de Dios aceptan cuando se les manda, cuando se les corrige, cuando se les instruye. Ay, es que no me gusta que mi mamá me grite, es que no me gusta cómo me habla. No, es tu madre, es tu padre. Guarde silencio. Amén. Así que cuando nosotros entendemos que es importante cuidar nuestro templo, muchas veces queremos, ¿cuántos no quisiéramos la fuerza que tenía Sansón? Quisiéramos tener esa fuerza para desmenuzar al diablo, para vencer al enemigo y todo lo que se nos oponga, pero no queremos la crianza de Sansón. Queremos la fuerza, queremos el poder, queremos las victorias, pero no queremos ser disciplinados. No queremos aceptar la corrección, no queremos aceptar cuando se nos señala algo. Decimos: ay, ¿por qué me dice? Y es que fulanito también.
Y sutanito también, y a mí, ¿por qué nada más? Los hijos que tienen propósito muchas veces tienen que aguardar callados. Dices, no importa si a los demás no le llaman la atención, yo soy un hijo con propósito. Yo soy alguien con propósito. Soy alguien que Dios ha marcado para que la gloria de Dios sea vista sobre mí. Si usted quiere ver la gloria de Dios manifestada en sus hijos, entonces comience a decirle no, no y no. Ay, Señor. Si usted quiere ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos, empiece a guiarlo, empiece a criarlo de manera correcta, conforme a la palabra. Es que antes sí me dejabas, antes, pero ahora ya no. Es que antes me dejabas el teléfono antes, pero aquí se entrega teléfono y a dormir. Es que antes no me lo revisaba, antes. Si era de esos padres que no le tomaba importancia a eso, tome la importancia. ¿Por qué? Porque su hijo carga un propósito de Dios, aleluya. Así que usted tiene que entender eso. Tenemos propósito de Dios, amén. Y ese propósito tiene que manifestarse en nuestra vida. Tenemos que aceptar, último término, los hijos criados con propósito aceptan las correcciones de Dios, aceptan, se someten a las normas de la casa. Usted no solamente va a ser obediente en su casa, usted va a ser obediente en la casa de Dios. Tampoco va a ser solamente obediente en la casa de Dios y allá con sus padres va a ser desobediente. No, usted va a ser obediente dentro y fuera. Los hijos que son de casa siguen las instrucciones de la casa porque se someten. Y no a regañadientes, sino porque dicen, es que si me marcaron esta corrección es porque me aman, es porque estoy mal y tengo que corregir y tengo que hacerlo bien para yo poder llegar al cielo. Es que cuántas veces se me ha dicho que cambie de actitud. Voy a cambiar mi actitud porque no solamente estoy mal con Dios primeramente. Es que no hago esto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que soy un hijo con propósito de Dios. Si ya se le había olvidado que Dios tiene propósito con usted, pues ahora se lo recuerdo. Usted tiene un propósito de Dios, aleluya, en su vida. Amén. Los hijos que son criados con propósito reciben la unción de Dios dentro de la casa. Y eso era algo que Dios me ministraba. Los hijos criados en casa reciben la unción de Dios en su casa, no afuera. Dice la Biblia que cuando Dios mandó al profeta Samuel para decirle, ve a la casa de Isaí, porque ahí hay alguien que yo he escogido para que sea el próximo rey de mi pueblo. Dios pudo agarrar y decirle a Samuel, Samuel, se llama David, ve, es así y así, vete al campo allá, vete a ungirlo porque allá está con las ovejas, siendo obediente, cuidando las ovejas de su padre. No, Dios le dijo al profeta Samuel, vete a su casa. Y aún estando Samuel en la casa, Dios no le dijo, no está aquí, sino que Isaí empezó a sacar a sus hijos. Pero Dios le dijo, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y le dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Porque ninguno de estos es. Y dijo Samuel,
Dijo Isaí, pues está allá en el campo. Y dijo Samuel, pues manden a traerlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y allá donde David no era tomado en cuenta para nada, donde era menospreciado, donde era rechazado, donde tal vez nunca nadie pensó que iba a salir algo o alguien de David, Dios había puesto sus ojos sobre él. Y fueron y lo mandaron a traer. Y cuando David entró, el Señor le dijo, levántate y úngelo porque este es. Y cuando Dios, hermanos, ha depositado propósitos sobre tu vida, el Señor va a decir, levántate porque ha llegado la unción de Dios sobre tu vida. Ha llegado el cumplimiento del propósito que yo tengo contigo. Ay, Señor, nadie lo está recibiendo. Ha llegado el momento donde Dios ha mandado la unción y la palabra para que se cumpla. Y David fue traído, hermanos. Y cuando él fue traído, fue ungido dentro de la casa donde todos sus hermanos estaban presentes, donde sus hermanos decían, ay, David. ¿Quién es David? El más pequeño de la familia. El que, ay, sí, todo bien, todo bien. Pues a ese ha escogido Dios. Y Dios, cuando hay un hijo que tiene propósito y se somete, los hijos con propósitos están dispuestos a aguantar lo que venga. Los hijos con propósitos aguantan lo que venga. Es que a mí no me gusta que me regañen. Aguántese porque usted es un hijo que tiene propósito. Es que puro yo, aguántese porque tiene propósito de Dios, aleluya. David aguantó y llegó su momento y fue honrado por Dios públicamente. Los que tienen propósitos son honrados por Dios públicamente. Porque lo que nadie te ve hacer en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Eso que tú haces para Dios, Dios te lo recompensa en público, aleluya. Y esa es la recompensa de Dios para los que tienen propósito. Y yo quiero decirle a los jóvenes que ustedes tienen propósito de Dios y la unción de Dios va a caer sobre nosotros, aleluya. ¿Cuántos quieren que la unción de Dios sea derramada? Póngase de pie. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, hoy a partir de ahora estoy dispuesto a vivir con un voto de consagración delante de ti? Hoy vamos a hacer un voto de consagración a Dios, donde le vamos a decir, Señor, quiero vivir apartado. Ya no voy a vivir como el mundo vive, porque yo he sido separado. Hay una marca sobre mí y aunque no tengo el cabello de nazareo, pero espiritualmente soy un nazareo que va a vivir conforme a tu voluntad. Así que todos los jóvenes que hoy van a hacer su voto de consagración a Dios, pasen acá al frente. Y todos los padres que quieran decirle, Señor, a partir de ahora yo voy a criar a mis hijos como esos hijos que tienen propósito de Dios. Los voy a criar, aleluya, porque hay un propósito especial, aleluya, poderoso Dios. Con ánimo, con ganas. Levanten su mano los jóvenes y hoy le vamos a decir a Dios, Señor, no estoy dispuesto a vivir como los jóvenes del mundo. Hoy vamos a hacer esa declaración y vamos a decir, van a repetir conmigo, Señor, fuerte, Señor. Como que ustedes le están gritando al Padre desde su trono, Señor, a partir de ahora ya no quiero vivir como los del mundo.
Porque ahora entiendo que muchas veces no he entendido que yo tengo un propósito de Dios sobre mi vida. Y yo quiero que tu propósito se cumpla. Entiendo que yo nací para adorarte. Yo no nací por un accidente. Yo no nací por casualidad. Yo nací para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Hoy hago mi voto de consagración a ti. Voy a vivir separado del mundo, separado de mis deseos, de mis emociones, porque quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida a partir de ahora. En el nombre de Jesús, levanten su voz y díganle al Señor: Señor, yo quiero ser ese nazareo en este tiempo. Ese nazareo que muchos no quieren ser, Señor, porque se acobardan, porque son jóvenes cobardes que no quieren rendir su voluntad. Pero yo quiero, Señor, yo no quiero actuar como Sansón, Padre. ¿Dónde están los que quieren ser esos nazareos consagrados? Levanten su voz, díganle: Padre, aquí estoy. Aquí estoy, porque hay una unción en el aire, Padre, que yo estoy percibiendo. Lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramará su espíritu. Derrama, Señor, de tu espíritu. Tú has escogido, Señor, estos jóvenes, Padre, como punta de lanza, Señor, para otras generaciones, Padre. Jóvenes que den ejemplo, jóvenes con poder de Dios, Señor, sobre sus vidas. Jóvenes, Señor, de testimonio, Padre. Oh, dile: yo quiero profetizar, Señor.